Dios les bendiga y bienvenido a nuestro servicio en línea. Mi nombre es Paul Torres y soy pastor de Christian Community Church en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Para preparar nuestros corazones para empezar en este servicio, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 19. Y dice así la palabra del Señor. Salmo 19, al músico principal. Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la de que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias por un día más de vida y la oportunidad que nos das, Señor, de poder aún a la distancia congregarnos, adorarte, escuchar tu palabra, ser edificados y que tú continúes esta obra de santificación en nuestras vidas. Bendigo a cada hermano y a cada hermana en su hogar o en el lugar donde nos estén viendo o escuchando. Pidiéndote, Señor, que te manifiestes y te reveles poderosamente a cada uno. Que podamos, Señor, libremente adorarte y que lo hagamos en espíritu y en verdad. Sea la meditación de nuestro corazón, aún estos cánticos que vamos a cantar, agradables delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Adoremos al Señor juntos. Rotas las cadenas, tengo libertad. Todas tus palabras me cubren a mí. No puedo estar callado cuando me llamas a mí. Viviendo en tu presencia, jamás seré igual. Me encontré en ti y ahora canto tu verdad.
shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, for nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, for nothing has the power to save but your name. Strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, for nothing has the power to save but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, for nothing has the power to save but your name. God with us, Emmanuel. God with us, Emmanuel. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Vamos ahora a orar para entonces recibir la palabra del Señor en esta mañana. Padre, una vez más te doy gracias por la oportunidad que nos das en medio de las limitaciones de poder predicar tu palabra, de poder a través de los medios hablar a los corazones de las personas que están en sus casas o en sus trabajos, o aún las personas que van a ver esto quizás algunos días después o meses después de cuando esta palabra se habló por primera vez. Te pedimos que continúen ministrando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, para que nosotros sigamos volviéndonos de nuestros caminos que no son tus caminos, para que andemos en los tuyos, Padre. Gracias que nos has, por medio de la sangre de tu Hijo, nos has rescatado de nuestra oscuridad para transferirnos a tu reino de luz, el reino de tu Hijo, para que seamos ciudadanos, para que participemos, para que proclamemos tu luz, para que te representemos como embajadores donde quiera que vayamos.
Te pido, Señor, que nos ministres por medio de la verdad de tu palabra, por medio de tu Espíritu, que nos das para que nos revele verdad y nos convenza de pecado, de juicio. Convéncenos de tu verdad, Señor. Convéncenos de tu justicia para que andemos en ella. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Por las pasadas semanas hemos estado haciendo un estudio en serie llamado Conociendo la Verdad. Hoy estamos en la parte 15, donde vamos a estar hablando de buscar el reino de Dios. Buscad primero el reino. El Señor así nos manda en su palabra. Y hemos estado usando la historia de El escudero y el pergamino de Jenny Bishop. Una historia de un joven que es parte de un reino donde un dragón se roba la linterna o el farol de luz pura. Y empiezan muchas personas a tratar de rescatar esta linterna de luz pura, pero no, cada uno se va perdiendo en el camino. Y finalmente el rey, ya sin recursos, sin más remedio, envía al último de sus soldados, el mejor de sus soldados, para ir a rescatar esta luz. Y el soldado va acompañado de su escudero y empiezan una serie de retos a la cual, porque el joven escudero se deja guiar por los principios de este rollo, el rollo del reino, que tenía unos 5 principios y apunta, ¿no?, a la palabra del Señor, es que pudieron navegar a través de los retos, con excepción del soldado que pues no pudo guardar sus ojos, no quiso seguir los principios del rollo y se pierde en el camino. El joven continúa, finalmente encuentra la luz, había un dragón, mata al dragón, y todas estas vidas que se habían perdido, que se habían convertido en roca, independientemente de los lugares, aquellos que no pudieron guardar sus ojos, aquellos que no pudieron guardar sus oídos, aquellos que no pudieron guardar sus manos, las diferentes áreas que tenían que guardar en acuerdo con el rollo, se despiertan. Y la semana pasada estuvimos viendo el concepto del arrepentimiento y del perdón, y cómo el arrepentimiento es bien importante. Vimos un corazón arrepentido en el caballero que le dijo al joven: yo no pude guardar mis ojos, pero tú te mantuviste puro. Y así posiblemente podemos pensar que las otras figuras que también volvieron otra vez a la vida, de todas estas personas que se perdieron, igualmente procedieron a tener arrepentimiento e igualmente recibieron perdón para entonces ahora caminar, y comenzó esta hermosa procesión de regreso otra vez al reino. Y quiero leer esa porción de la historia donde dice: ¿qué procesión hicieron todos estos hijos que estuvieron perdidos tanto tiempo detrás del escudero mientras regresaban al castillo? Y el escudero los dirigía en todos los pasos correctos o rectos. Y cuando los viajeros llegaron al túnel, estaba abierto el farol de luz dirigía el camino. Las imágenes malignas ya habían desaparecido y las piedras preciosas cayeron de las paredes como un tesoro a ser recogido para el rey y para su reino. Y hay varias cosas que quiero tocar sobre esa porción de la historia con relación a buscar primero el reino. Este fue el famoso túnel donde el caballero no pudo guardar sus ojos y trató de coger las piedras preciosas y se perdió. Y aquí es donde entonces el escudero continúa, porque él guardó sus ojos, siguiendo el segundo mandamiento del rollo, que decía que mantuviera su mirada fija hacia adelante y fija en aquello que era recto delante de él. Y eso el escudero hizo y pudo salir hacia adelante, pero el caballero se quedó atrás. ¿Por qué?
porque se había quedado enamorado, se había quedado enfocado en cada una de esas piedras preciosas y ya estaba haciendo en su mente planes de, pues se las voy a llevar al rey, nos vamos a hacer esto. Y piense por un momento, tú coger todas, aun si lo hubiese logrado llevarse todas esas piedras, eso iba a ser peso que se iba a llevar en la misión, se estaba desenfocando de la misión. A veces cuando nosotros nos echamos cosas encima que no debemos echar encima, llegamos más cansados, porque nos cansamos rápido. Y aun cuando todo este entusiasmo de él llevarse esto para el reino, aun tan noble como se escucha, habían señales alrededor de peligro que él ignoró. Pero muchas veces el pecado tiende a ser así, cuando nosotros nos engañamos por nuestro propio corazón, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas, y la concupiscencia de nuestro corazón nos lleva a convencernos y a engañarnos que ese peligro que estamos viendo, porque muchas veces vemos el peligro, pero decidimos, no, yo lo puedo manejar, yo lo puedo contrarrestar, yo puedo bregar con eso, olvídate, lo voy a hacer y después yo brego con las consecuencias. Y la verdad del asunto es que nosotros nos engañamos y eso nos lleva entonces a perdernos, a desenfocarnos del camino que estamos llamados a seguir. El caballero entonces ignoró las señales, permitió la distracción y se perdió. Pero qué bueno que el escudero continuó en obediencia, terminó la misión y por la gracia del Señor rescató al caballero como al resto de esas personas que se habían perdido. Y esta es la procesión que estamos leyendo aquí en la historia. Una procesión, por definición, es un número de personas, un grupo de personas o vehículos que se mueven hacia adelante de una manera ordenada, particularmente como parte de una ceremonia o festival. Esto era una fiesta de celebración, porque no solamente ahora el escudero estaba regresando la luz pura al reino, es que estaba también regresando todas esas personas que se habían perdido. Si recuerdan al principio de la historia, uno tras uno, los jóvenes, muchas personas se fueron para tratar de rescatar la luz y se perdieron, y eso trajo mucha desesperanza al reino. Así que todas estas personas estaban ahora regresando. Y yo me atrevería ahí a invitarle a considerar que quizás aparte de la luz pura, más que las piedras preciosas que recogieron en el túnel, el mejor tesoro, lo más valioso que el escudero pudo llevar para el reino, como un regalo, ¿verdad?, a los ciudadanos, al rey, eran esas vidas que se habían perdido. Estas personas eran hijos, hermanos, aunque nos dice la historia que eran jóvenes, quizás algunos de ellos tenían esposas, quizás tenían hijos. Cada una de esas personas regresaron. Y otra cosa que me impresiona de esta porción en la historia es que todavía, aun cuando ya el dragón había muerto, aun cuando la luz estaba regresando, todavía la luz seguía siendo el norte. El rollo seguía siendo la instrucción. El escudero guió a todas estas personas en cada uno de los caminos, pero siguiendo caminos rectos. En otras palabras, tenemos que concluir que el rollo seguía siendo la manera en la cual el escudero vivía, y ahora los demás siguiéndole a él, pues se estaban dejando llevar igualmente por las palabras del rollo. Así que de ellos ser llamados de las tinieblas a la luz, ahora estaban viviendo como ciudadanos del reino. Estaban siguiendo la luz, estaban siguiendo el rollo. Y es lo que dice el Salmo 119, versículos 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si leemos esa sección completa, continúa diciendo, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, como hizo el escudero. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo peligro, como en cada una de las cosas que se enfrentaba el escudero. Mas no me he olvidado de tu ley. Piensen en eso. Que aun cuando la vida del escudero estaba en peligro,
Él no se olvidó de la ley del rollo y la siguió y le sirvió para bien. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque esa fue la heredad, el regalo que le dieron sus padres. Porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Porque todavía no había llegado al fin. Mataron al dragón, pero el fin no había llegado. Había que continuar viviendo bajo la verdad de ese rollo. Había que continuar siguiendo y caminando en pos de la luz. Ellos estaban yendo ahora, regresando hacia el reino. Jesús habló constantemente sobre el reino. Decía, arrepentíos, el reino del Señor se ha acercado. Y este reino es un reino verdadero, un reino que se viene a establecer en la tierra. Y a veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas, nos ponemos en nuestra mente tantas cosas que quisiéramos hacer, que quisiéramos lograr, y nuevamente muchas de ellas no son necesariamente malas, pero perdemos de perspectiva el reino que tenemos que buscar. Y eso es prioridad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El caballero, el soldado, se desenfocó tratando de buscar tesoros para el reino, cuando aún todavía no habían ni tan siquiera encontrado o rescatado la luz, que eso era la misión, eso era lo importante, eso era lo urgente. Y él, por tratar de buscar algo que no era lo urgente, se perdió. El escudero, porque continuó el rollo, mantuvo el blanco de la meta bien presente, logra rescatar la luz. Y ahora, casi como dice el americano, as a cherry on the top, como un postre, ¿verdad? Como algo que se añade, que no era buscado. Ahora, esas piedras preciosas que originalmente el soldado se quería llevar para el reino, ahora estaban ahí tiradas en el piso, ya el peligro no estaba presente, y eran para recogerse, para llevarla como algo adicional. Pero nuevamente, para mí, el tesoro más valioso que se llevó el escudero para el reino fueron cada una de esas vidas que regresaron vivas y en buena salud y ahora comprometidas para seguir el rollo. Ya ahora la oscuridad se había disipado, el reino del dragón había terminado. A veces nosotros nos desenfocamos y tenemos que tener cuidado de no desenfocarnos para nosotros buscar primeramente su reino, buscar su gobierno, buscar su voluntad. Es como decía el Salmo 19 que leímos al principio, que más que a oro y a un oro fino, nosotros debemos buscar los preceptos del Señor, porque eso es urgente, eso es de más valor, es de valor eterno. Pero muchas veces nos dejamos engañar. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Que ese fue el conflicto que experimentó el soldado cuando aún estaba siendo confrontado, aún cuando se veía el peligro a leguas,
el mismo escudero le estaba tratando de enfocar y de abrir sus ojos. Pero esa pelea interna que tenía el soldado, porque él no quería vivir por principios de rollo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Miren otra vez aquí el mandamiento. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí, en la historia, el soldado tuvo una segunda oportunidad, donde en esa sí, después de que se quemó, por así decirlo, se convirtió en una piedra y por la obediencia de otro, sus ojos fueron abiertos. Aquí sí se humilló y fue exaltado. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren qué hermoso eso. Pablo está orando aquí por la iglesia, pidiendo que sean llenos en sabiduría, en inteligencia, para que andemos dignos del Señor. Todos estos jóvenes que fueron rescatados en la historia, ahora estaban caminando en pos de la luz y del rollo. Yo me imagino y pienso, ¿verdad? Porque si lo estaban guiando por caminos rectos de regreso al reino, el escudero se estaba dejando llevar por el rollo e igualmente estaba instruyendo. Aún mientras regresaban al reino, yo me imagino que el escudero estaba instruyéndoles sobre el rollo. Había como un proceso de discipulado que estaba ocurriendo mientras caminaban, porque el escudero caminaba de una forma y los demás le seguían. El escudero cogía por un lado y ellos se iban por ahí. Él lo estaba hasta cierto punto pastoreando y dirigiendo aún de camino al reino. Y ellos estaban siendo fortalecidos. Era una procesión, estaban con gozo dando gracias al Padre. Veo ese modelo que los hizo ahora aceptos. Ellos no eran dignos porque ellos fallaron. Sin embargo, regresaban ahora como hijos del reino, como ciudadanos del reino, participando de la herencia de los santos en luz. Porque habían sido librados de la potestad de las tinieblas. El reino del dragón había sido vencido. Y por supuesto, este es el acto de un joven que estuvo dispuesto a darlo todo y resultó en bendición. Su obediencia resultó en bendición para los demás. Pero cuánto más Jesús, que lo hizo por toda la humanidad, su obediencia. Esto ciertamente era el tesoro que se estaban llevando para el reino, cada una de esas vidas que fueron rescatadas. Por eso es que tenemos que tener en mente que la obediencia es primero. Cuando entonces buscamos el reino de Dios
y su justicia, todo lo demás, aún hasta las piedras preciosas, en el caso de la historia, serán añadidas si el Señor así lo quiere. Pero cuando tratamos de adquirir las cosas en el momento por la manera de la carne, pues eso nos lleva a una muerte, y es una muerte que no nos va a llevar a la vida. Por eso tenemos que hacernos de los tesoros que son eternos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El corazón del escudero estaba en la luz, estaba en el rollo, estaba en agradar a su Señor. Y por eso se hizo de tesoros, incluyendo estas vidas que fueron rescatadas, para el reino. En el caso de nosotros, si somos instrumentos de Dios, para que en nuestra obediencia, nuestra vida se convierta en un testimonio de luz para que otros salgan de las tinieblas a la luz, pues es para la gloria del reino, para la gloria de nuestro Padre y de su Hijo Jesús. Vemos ese modelo en Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 18, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de Jesús, por la obediencia de Jesús, ahora nosotros recibimos justicia. Él se hizo pecado para nosotros convertirnos en la justicia de Dios. Pero es para andar en esa justicia, es para caminar en esa luz, es para caminar bajo los principios de su rollo. Hebreo nos habla del enfoque que tenía Jesús en su obediencia hasta la muerte de cruz. Por tanto, nosotros, Hebreos 12, versículo 1 al 4, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo, mira, Jesús tenía también un enfoque, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él estuvo dispuesto a seguir caminando en obediencia para cumplir con la misión que le había dado su Padre. Por ese gozo puesto delante de él, lo que él iba a lograr, lo que su sacrificio iba a lograr para la humanidad. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces se nos invita a considerarlo a él, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que nosotros no nos debemos cansar, no nos debemos desenfocar, debemos mirar a Jesús, debemos mirar su ejemplo y emularlo. Isaías 53 nos habla nuevamente de ese sacrificio de Jesús y el fruto que rindió ese sacrificio de obediencia hasta la muerte. Y como dice Filipenses, muerte de cruz. Isaías 53, versículo 10 al 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Va a ver el fruto, verá el linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, que lo llevaba. Ese era el gozo. Él miraba el fruto de la aflicción de su alma. Ese era el gozo que Jesús tenía por delante. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese tesoro que Jesús recogió
cuando Él dio entonces su vida como una semilla que cayó en tierra y murió. Pero dice que cuando muere lleva mucho fruto. ¿Cuál fue el fruto? Lo leemos en muchas porciones de la Escritura, entre ellas en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Cuánto tesoro Jesús llevó delante del Padre, que en los últimos días, cuando estemos delante de su presencia, vamos a mirar hacia el lado, hacia todos los lados, y veremos a aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y se nos ha dado la potestad de ser sus hijos? Vamos a mirar y vamos a ver una gran multitud, millones de personas de todos los tiempos, de todas las tribus, de todas las naciones, toda lengua, todos adorando al mismo Dios que trajo redención a nuestras vidas. Por eso es que tenemos que vivir como ciudadanos del reino. Tenemos que vivir con la urgencia de buscar primero su reino y su justicia. Dios se encargará de nosotros y suplirá nuestra necesidad. Y tenemos un Padre, como decimos aquí en Puerto Rico, que nos añoña, nos da hasta cosas que ni necesitamos. Nos bendice y nos demuestra ese amor del Padre para con nosotros. Así que como hijos del reino, tenemos una encomienda ahora de seguir en pos de la luz. Seguir en pos del rollo, en camino hacia su reino, hacia su voluntad, como lo vemos aquí en la historia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, y con esto voy terminando: si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, esto es parte de tu identidad. Aun cuando nos descarriamos como ovejas, el buen pastor nos fue a buscar, nos redimió, nos perdonó, nos lavó. El hijo perdido que regresó, le pusieron ropa nueva, se le puso calzado, anillo. Esta es nuestra identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos su especial tesoro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Estos jóvenes que habían sido rescatados, el caballero, el escudero, que iban de camino hacia el reino, con la luz, con el rollo, ahora estaban absteniéndose de los deseos de la carne. ¿Cómo nos podemos abstener de los deseos de la carne? Tenemos que buscar el reino y su justicia. Tenemos que caminar en el Espíritu para entonces no satisfacer los deseos de la carne. Muchas veces tratamos de trabajarlo al revés. No, yo me voy a encargar, yo me voy a disciplinar, yo voy a hacer esto y después entonces yo voy a caminar en el Espíritu. Estamos llamados a caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por tu amor. En esta hora, Señor, confesamos nuestra iniquidad, nuestro pecado. Cuántas veces nosotros nos hemos engañado por nuestro propio corazón, pensando que nosotros podemos controlar, pensando que nosotros lo podemos lograr. Y aún no contando contigo, ni yendo contigo en oración para pedirte voluntad, ni dirección, ni discernimiento. Y muchos nos perdimos y endurecimos nuestro corazón y nos convertimos en esas mismas estatuas. Pero tú nos alcanzaste en nuestra oscuridad y nos has llamado de dicha oscuridad a tu luz admirable, para que ahora, como ciudadanos del reino, recibiendo tu perdón y hechos hijos e hijas por la voluntad, no de carne ni sangre, sino por tu Espíritu, por la sangre de tu Hijo. Ahora nos llamas, Señor amado, a vivir
como ciudadanos. Somos conciudadanos con tu pueblo Israel y juntos aquellos que hemos aceptado al Mesías estamos llamados a vivir por los preceptos que deben ser más deseables que el oro y que el oro puro y afinado. Que vivamos por los preceptos de tu palabra. Que vivamos, Señor, aún como peregrinos y extranjeros en este mundo. Que vivamos, Padre, como ciudadanos del reino, como embajadores de tu reino donde quiera que vayamos, para que igualmente nuestras vidas sean luz. Que podamos brillar nuestra luz. Que podamos caminar por caminos rectos. Para que esa luz lleve a hombres a alabarte a ti, humillarse a ti, arrepentirse delante de ti, volverse a ti, Señor amado, para obedecerte y adorarte y caminar en esas obras que tú nos has llamado a caminar desde el principio. Gracias que tu sangre nos limpia. Gracias que tú nos perdonas. Gracias que tú nos santificas por medio de tu palabra. Ayúdanos a seguir caminando en pos de tu luz, lámpara es a nuestros pies tu palabra. En pos de tu rollo, Señor, para llegar a la meta, manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús, tu Hijo. Te lo pedimos por sus méritos. Te lo pedimos por el poder de su sangre, el poder que hay en su nombre, el nombre de Yeshua. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé su paz. En el nombre del Príncipe de Paz, Yeshua. Amén. Que el Señor les bendiga.